La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Bienvenidos al Mundo de Mañana. El 22 de febrero del 2000 era un día caluroso para esa época del año en Independence, Missouri, y fue un día que pocos de los que viven en el área de Kansas City podrán olvidar. Permítame leer un párrafo de lo que aconteció ese día. Christy Robel de Blue Springs había parado a comprar un sándwich el martes por la tarde en Independence, dejando a su pequeño de 6 años, Jackie Robel, en su Chevrolet Blazer. Mientras ella no estaba, un hombre se metió en el vehículo. Aparentemente, él intentó empujar al niño afuera, pero Jackie quedó enredado en el cinturón de seguridad afuera del vehículo. El niño fue arrastrado hasta su muerte durante una persecución de 8 kilómetros que alcanzó velocidades de 130 kilómetros por hora. Los testigos dicen que otros motoristas acorralaron al vehículo y forzaron al hombre en el suelo, atándole las piernas y esperando que llegue la policía. Cuando suceden cosas así, siempre están los que se preguntan, ¿por qué un Dios amoroso permitiría que sucedan tan horribles tragedias? Mucha gente quiere saber, si Dios existe, ¿por qué hay tanto dolor y sufrimiento en el mundo? ¿Por qué permite que los niños sean raptados, abusados o asesinados? Si Dios es amor, ¿por qué permite las guerras y el sufrimiento? ¿Por qué las enfermedades y las deformidades? ¿Tiene Dios una mente cruel? ¿Disfruta viéndonos sufrir? Estas son preguntas comunes. Muchos quieren saber la respuesta, como seguramente usted también. Así que no debe perderse este programa. Acompáñenos. Ya regresamos con las respuestas. Una calurosa bienvenida al Mundo de Mañana a todos nuestros amigos alrededor del mundo. Cuando miramos alrededor vemos sufrimiento en todos lados, y toda persona racional quisiera saber por qué. Si Dios existe, ¿por qué permitiría tanto sufrimiento? Especialmente el de niños inocentes que son raptados, abusados y hasta asesinados. ¿Por qué permitiría que Jackie Robel sea arrastrado hasta su muerte? ¿No tiene sentimientos Dios? ¿O se ha ido tan lejos que ya no puede ver lo que está sucediendo aquí abajo? ¿Solo ve la tierra a la distancia? Como dice la letra de la famosa canción. A la distancia, todos tienen suficiente, y nadie está en necesidad. No hay pistolas, ni bombas, ni enfermedades. No hay bocas hambrientas que alimentar. A la distancia somos instrumentos, marchando en una banda común. Tocando canciones de casa, tocando canciones de paz. Son las canciones de cada hombre. Dios nos observa, Dios nos observa, Dios nos observa. A la distancia. A la distancia hay armonía, y se hace eco por la tierra. Es esperanza de esperanzas, es amor de amores. Es el corazón de cada hombre. En el programa de hoy voy a explicar por qué vemos tanto sufrimiento alrededor nuestro. Y por qué el Dios de amor lo permite, ya que hay causas definidas y propósitos para el sufrimiento. Nos es dicho que el creador de todas las cosas, el Dios descrito en la Biblia, es verdaderamente un Dios de amor. Podemos leerlo en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que los niños sean raptados, las mujeres abusadas y enfermedades mortales afecten a la gente en la tierra? Primero debemos darnos cuenta que estamos echando la culpa del sufrimiento en la dirección errónea.
Consideremos lo siguiente. A un joven le es dicho por sus padres que no fume, porque le puede causar cáncer de pulmón, cáncer oral, problemas de corazón, enfisema y un montón de cosas más. Sus padres lo aman y no quieren que se haga daño. Pero así como tantos otros, prefiere escuchar a sus amigos y hacer caso de su propio juicio y comenzar a fumar. 30 años más tarde le agarra cáncer de pulmón y termina con una dolorosa muerte. ¿De quién es la culpa? ¿De sus padres o es su propia culpa? No podemos hacer un juicio racional de que la culpa es suya. Le fue advertido, sus padres hicieron todo lo razonablemente posible de advertirle que no se agarrara ese peligroso vicio, pero él pensó que él era más sabio. Proverbio capítulo 14, versículo 12 nos previene de que no hagamos lo que aparentemente está bien en nuestros propios ojos, y nos da las consecuencias si es que lo hacemos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aunque le había sido advertido, el placer inmediato de ser parte de un grupito le pareció más importante de lo que podía llegar a pasarle décadas más tarde. Y aparte, ninguno de sus amigos parecía ser afectado adversamente por estar fumando. Como nos dice en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, porque no se ejecuta enseguida la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer el mal. Creer que nuestro propio camino parecería bien en nuestros propios ojos y tener la vista corta ha sido el problema del hombre desde el principio. Dios usó a un hombre llamado Moisés para sacar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Y luego al final de 40 años, después de pasadas muchas pruebas, en la mayoría de las cuales los hijos de Israel fallaron, Moisés fue inspirado a escribir estas palabras. Al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos contra ustedes, de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas, tú y tu descendencia. Lo encontramos en Deuteronomio 30, versículo 19. No había ninguna ambigüedad en la elección. Vida y bendiciones por un lado, muerte y maldiciones por el otro. Pero así como pasó con el muchacho rebelde, nosotros pensamos que somos más sabios. Pensamos que Dios nos quiere privar de algo bueno, solo porque tenga algún beneficio temporal. Para el muchacho, la vanidad de ser aceptado y de verse bien ante los ojos de sus amigos le pareció valer la pena de arriesgar algo que puede que suceda o no, dentro de mucho tiempo en el futuro. Es lo mismo con nosotros como adultos. Muchos ven las leyes de Dios como negativas, como que impiden nuestra felicidad y bienestar. Pero esa clase de idea está mal enfocada. Aunque es verdad que las leyes del hombre sean a veces erradas, las de Dios no lo son. Es solo a través de las leyes de Dios en que podemos conocer los valores verdaderos. Sus leyes definen el bien y el mal. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20, por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley viene el conocimiento del pecado. Él expande este conocimiento un poco más en el capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiese llegado a conocer el pecado si no hubiese sido por medio de la ley, porque yo no hubiese sabido lo que es la codicia si la ley no hubiese dicho no codiciarás. La ley es la que nos define el pecado, pero todavía debemos decidir si obedecerla o no. Y seamos honestos, hay momentos en que el pecado se ve atractivo. El sexo antes o fuera del matrimonio puede verse muy tentador si uno es corto de vista. No hay dudas de la emoción temporal que acompaña la satisfacción física y psicológica. Pero así como con el muchacho fumador, nos va a llegar la hora de la verdad. Tales decisiones tienen un alto precio, y ese precio puede ser muy doloroso. Los proverbios de la Biblia nos advierten que tales acciones son de visión corta, insensatas y traen dolorosas consecuencias. Proverbios capítulo 5, versículo 3 nos dice lo siguiente: porque los labios de la extraña destilan miel, y su lengua es más suave que el aceite,
pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al sepulcro. Uno de los grandes servidores de Dios fue Moisés, y él entendía la naturaleza temporal del pecado. Moisés se crió en la familia de Faraón en Egipto. Él tenía todos los lujos conocidos por los que vivían, con los reyes de una de las naciones más grandes de ese entonces. Solo podemos imaginarnos lo que tenía y lo que abandonó. Moisés vivía en el confort de un palacio con sirvientes que le servían. Las comodidades más modernas de esos días, no disponibles para cualquiera, le eran disponibles a él. Tenía los mejores manjares, los mejores vinos, la mejor música en vivo presentada por los mejores artistas. Pero también había considerables tentaciones de pecado, juntamente con ese estilo de vida. Él entendía lo que muy pocos entienden respecto a la naturaleza temporal del pecado, y él hizo una decisión que muy pocos de nosotros tendríamos la valentía de hacer. En Hebreos capítulo 11, comenzando en el versículo 24, dice: Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. En 1 de Juan 3, versículo 4 nos dice que el pecado es la transgresión de la ley. Y el enunciado del nuevo comentario de la Biblia revisado dice lo siguiente acerca del pecado con relación a 1 de Juan 3, versículo 4. La esencia del pecado, entonces, es el desprecio de la ley de Dios, es la aseveración de uno mismo, en oposición de la revelación del Dios del camino para el hombre. El pecado es en realidad rebelarse contra nuestro Creador, aquel que nos dio la vida y que solo quiere el bien para nosotros, así como cualquier padre amoroso quiere ver a sus hijos felices y prósperos. Dios a través de sus leyes nos informa que hay ciertas cosas en esta vida que aunque nos parezcan bien a nosotros en el momento, siempre nos van a conducir al mal al final. Y sí, quiere que nos divertamos, pero quiere que siga siendo divertido al otro día y en el futuro. Mire alrededor suyo y vea qué tan corta de vista puede ser la gente. Algunos piensan que emborracharse es divertido, pero ¿qué pasa el próximo día? Sufren algo llamado resaca. Nunca he experimentado algo así, pero infligirse una tremenda migraña, junto con las demás consecuencias que vienen por haber tomado demasiado la noche anterior, no me llama mucho la atención. Si algo es verdaderamente bueno, debería seguirlo siendo el próximo día. La mayoría de nuestros problemas pueden ser definidos como falta de respeto a nuestro Creador, al que siempre queremos culpar por las cosas terribles que nos suceden. El Proverbio 1, versículo 7 nos explica por dónde deberíamos comenzar. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. La Biblia nos revela al menos 5 propósitos para el sufrimiento. El propósito número 1 del sufrimiento es que existen consecuencias naturales por pecar. La mayoría de las veces el sufrimiento que experimentamos es el resultado de algo que nosotros hicimos. Las acciones tienen consecuencias, ya sean buenas o malas, y Dios nos dice en Proverbios 26, versículo 2, que existe un principio conocido como causa y efecto. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa.
Las guerras causan incontables sufrimientos, y el libro de Santiago explica la causa de las guerras, algo que la humanidad no pareciera entender. Santiago 4, comenzando en el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, y no pueden alcanzar, combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Cuando dejamos caer un huevo en una superficie dura, se rompe. Esto lo podemos entender. Entonces, ¿por qué es tan difícil de entender que existen leyes vivas que gobiernan nuestras acciones y que existen consecuencias por esas acciones? A veces consecuencias muy dolorosas. El segundo propósito del sufrimiento es para demostrar el amor de Dios. Esto puede sonar como una contradicción. ¿Cómo puede un Dios de amor causar el sufrimiento? A veces las consecuencias del pecado son más imperceptibles y llevan más tiempo para ser vistas. Pero como un padre amoroso, Dios ocasionalmente castiga a un individuo para despertarlo. Esta relación de padre e hijo es descrita en Hebreos capítulo 12, comenzando en el versículo 5. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Un ejemplo dramático de esto es encontrado en el enunciado del rey David, quien cometió adulterio con Betsabé y luego hizo arreglos para que su esposo fuese muerto, para cubrir su transgresión cuando descubrió que ella estaba embarazada. Por un tiempo él pensó que se había salido con la suya, pero el profeta Natán lo enfrentó de tal modo que lo hirió en el corazón, y aunque se arrepintió profundamente de su pecado, Dios pronunció 3 castigos contra David. La espada jamás se apartaría de su casa. Tendría conflictos familiares muy serios. Y porque lo había hecho en secreto, su castigo sería ante la vista de todos. El hijo que había sido concebido en ese pecado moriría. Usted puede leerlo por su cuenta en 2 de Samuel capítulo 12. Los primeros 2 castigos fueron probablemente en parte consecuencias naturales de las acciones de David. Pero el tercero pareciera un castigo de parte de Dios. David hizo oración y ayuno durante 7 días intentando persuadir a Dios, pero no lo hizo. Lo que hizo David merecía la muerte, y aunque Dios le tuvo misericordia, Dios le tuvo que hacer saber a David la seriedad de su transgresión, de tal modo que nunca se lo olvide. Muchas veces es más doloroso ver sufrir o morir a otra persona, especialmente a un niño, de que nos suceda a nosotros. El sufrimiento es un resultado del amor de Dios. El tercer propósito del sufrimiento es que le advierte a otros las consecuencias del pecado. Los Hechos capítulo 5 nos cuenta la historia de 2 personas, marido y mujer, que intentaron impresionar a los apóstoles. Ellos vendieron una propiedad y le entregaron parte de las ganancias a la iglesia. Eran libres de hacer con el dinero lo que se les ocurriera. Podían haber guardado una porción, o si querían, podían haberse quedado con todo. Pero mintieron y dijeron que habían dado todo a la iglesia. Dios intervino y los hizo caer muertos por este intento de engaño. ¿Cómo reaccionó la iglesia a este dramático evento? Leámoslo en los Hechos capítulo 5, versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. También podemos ver este principio en la vida cotidiana. Cuando son prendidos los criminales, los castigamos, no solo porque sus acciones requieren el castigo, sino para esparcir el mensaje a toda la sociedad de que ciertas acciones no son aceptables. Así que el sufrimiento también es una advertencia a los demás. El cuarto propósito del sufrimiento enfoca nuestra atención en aquello que es realmente importante.
En Segunda de Reyes 20 leemos que el rey Ezequías estaba afectado con una llaga de muerte que podía haberle quitado la vida. En realidad Dios le advirtió que ponga su casa en orden, porque él iba a morir. Ahora, nada nos llama más la atención que escuchar que nos estamos por morir. Ezequías reaccionó como muchos de nosotros lo haríamos. Él lloró ante Dios con todo su corazón, con lágrimas y lamentos, y Dios le concedió una prórroga. Le entregó 15 años más de vida. Seamos honestos con nosotros mismos. A todos nos gusta que las cosas nos vayan bien. Preferimos ir a una fiesta que a un funeral. Pero Eclesiastés 7, versículo 3, contiene una joya de verdad que nos resulta difícil de aceptar. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Si nunca sufriéramos y la vida en esta carne duraría para siempre, ¿nos detendríamos a considerar los verdaderos valores de la vida o viviríamos vidas tristes y egoístas eternamente? Lamentablemente es a través del dolor y el sufrimiento como aprendemos muchas lecciones. El Salmo 90, versículos 10 y 12 nos dice lo siguiente: Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fuerza es molestia y trabajo, porque es cortado presto. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El cuarto propósito del sufrimiento es que enfoca nuestra atención en lo que es verdaderamente importante. El quinto propósito del sufrimiento es que nos ayuda a tener compasión por los demás. Somos instruidos en Romanos capítulo 12, versículo 15. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Así es, en esta vida, como ya hemos visto, hay razones para llorar. Pero si no hubiese sufrimiento en nuestras vidas, ¿cómo podríamos entender a otros que están pasando por serias pruebas? ¿Se da cuenta que Jesucristo aprendió muchas lecciones por las cosas que Él sufrió? Es lo que enseña la Biblia. Entrando en medio del párrafo, vemos en Hebreos 5, versículo 7. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Notemos lo siguiente en Hebreos capítulo 2. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Y además, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que, ¿por qué Dios permite que hasta los pequeños sufran? ¿De qué otra manera aprenderíamos? Dios quiere que entendamos que nuestras acciones afectan a los inocentes. Son nuestros pecados los que traen el sufrimiento del inocente. ¿Puede Dios detener estas atrocidades? Claro que puede, pero nunca aprenderíamos la lección. Tienen que existir las consecuencias de nuestras decisiones, y nunca podemos decir que no nos advirtió. Osea capítulo 4 nos da este juicio junto con esta pavorosa advertencia. Osea 4, comenzando en el versículo 1. No hay lealtad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay falso juramento, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia, y homicidios tras homicidios se suceden. Y ahora notemos lo siguiente. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Recuerda al muchacho que decidió fumar aunque sus padres le advirtieron que no lo hiciera? Nosotros también somos advertidos, pero Dios nos hizo con libre albedrío capaces de hacer decisiones morales. Y no nos gustaría que fuera de otra manera. ¿Puede imaginarse la protesta que habría si Dios nos quita el poder de hacer todo lo que quisiéramos hacer? Considere cómo se enfada un joven cuando le es dicho que no. Entonces, ¿de quién es la culpa cuando las cosas salen mal? Y en vez de aceptar la responsabilidad, preferimos apuntar con el dedo a Dios. Dios nos aconseja que no pensemos que es extraño cuando sufrimos distintas aflicciones. El sufrimiento es una gran herramienta de aprendizaje y puede ayudarnos a acercarnos a Dios.
en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, han sido afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Dios tiene un plan que la mayoría no comprenden, pero tiene un final feliz. Dios nos está dando la oportunidad de establecer un carácter, de aprender sus caminos perfectos. Quiere que seamos partes de su familia y poder vivir en armonía con Él y entre todos por toda la eternidad. Y va a llegar el momento cuando el sufrimiento habrá servido su propósito y llegará a su fin. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, nos es dada esta visión acerca del futuro. Y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Dos elementos críticos que hemos cubierto al explicar por qué Dios permite el sufrimiento son el pecado y el amor. ¿Sabía que la Biblia utiliza la ley para enseñarnos estos dos tópicos esenciales? Los 10 mandamientos nos enseñan el pecado al definirlo, mostrándonos que acciones, palabras y hasta pensamientos constituyen el pecado y que deben ser evitados. Y al hacerlo, también nos enseña cómo vivir en armonía con Dios y con nuestro prójimo. Si quisiera aprender más de estos apasionantes mandamientos y qué beneficioso significado tendrían en su vida, visite nuestro sitio web mundomañana.org y lea el informativo folleto Los 10 Mandamientos. También encontrará en el sitio web literatura de muchos otros importantes temas bíblicos. Y asegúrese de regresar la próxima semana a la misma hora y en la misma estación, para aprender más acerca del mundo de mañana, cuando ya no habrá más dolor ni sufrimiento. Hasta entonces, queridos amigos. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en mundomañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente